Seguimos entonces conversando con dos grandes profesionales acerca de odontología, los doctores Juan Antonio Ruiz Roca y el doctor Javier García Moya, que nos están dando una clase verdaderamente extraordinaria y esperemos que no sea la última, porque 5 años de carrera y máster, inclusive que después se hacen posgrado, no se pueden encerrar en una entrevista de apenas 1 hora. Entonces, para seguir entonces preguntando acerca de los problemas que usted puede tener, por ejemplo, usted que nos está viendo y escuchando es diabético o diabética. Entonces, vamos a preguntarle al doctor Juan Antonio acerca de qué problemas tienen ustedes con los diabéticos. Bueno, todos sabemos que hay 2 tipos de diabéticos, insulina dependiente o no insulina dependiente, o aquellos pacientes que simplemente pues, tienen elevados los niveles de glucemia y se controlan inicialmente con dieta. Entonces, lo más importante para tratar a un paciente diabético es que tenga controlados sus niveles de glucemia. O sea, no hay igual que no hay que tener miedo de tratar a un paciente con síndrome, tampoco tiene que tener miedo del paciente diabético. Es decir, lo importante es tratarlo, pues eso, el paciente insulina dependiente a primeras horas de la mañana, cuando está recién puesta o recién administrada su insulina, ¿vale? Que no tenga picos, porque si malo es tener exceso de glucemia, tener picos de hipoglucemia también es importante, pero que no hay ninguna contraindicación. Lo importante es mantener siempre su nivel de glucemia y para eso en la clínica, pues, o a veces lo lleva el paciente, pues tenemos el dispositivo en el cual con las tiras medimos los niveles de glucemia y lo tratamos fácilmente. Y una de las problemáticas que suele tener que el paciente, sobre todo el insulino dependiente, suele ser un paciente que se considera inmunodeprimido, con lo cual tiene más predisposición a infecciones, más predisposición a candidiasis y ante un acto quirúrgico pues tiene un poquito más de dificultad a la hora de la cicatrización. Esa es principalmente la problemática que podemos encontrar, pero vamos, en cuanto al tratamiento, ya digo, siguiendo nosotros las pautas, no tiene que tener ningún tipo de problema en ser tratado. Otro problema, Javier, yo una vez tuve un problema tremendo. Me llegó un amigo al consultorio, pero por allá por los años 70, te estoy hablando, para hacerse una extracción de un primer premolar superior derecho. Por supuesto, le inyecté y de pronto se me quedó. Resulta, primero, que había bebido y mucho, y yo no me di cuenta. Segundo, era epiléptico. No sé cómo ese muchacho no me produjo un problema, por suerte, despertó, no hubo ningún problema, en fin. Pero, por ejemplo, pacientes que han tenido un infarto, que tienen angina de pecho, por ejemplo, ¿qué problemas tienen ustedes con ellos? ¿Cómo hacen para tratarlos? Vale, son pacientes que los tenemos que considerar de un poco de riesgo, ¿vale? Son pacientes que están polimedicados, como explicaba antes el doctor Ruiz. Entonces, son pacientes que debemos esperar al menos 6 meses para tratarlos. Yo soy de los que me gusta ir con los pies de plomo, que si dicen 6, pues me espero 9, ¿sabes? Entonces son pacientes que se les puede tratar igualmente cuando se ha pasado un tiempo, haciendo siempre una interconsulta con su médico, que es el que lo lleva, porque el miedo que tenemos a veces muchos de dentistas es el derivar, porque pensamos que ese paciente ya no va a volver. Yo creo que es un error, que a cada paciente hay que darle lo mejor, y si nosotros en ese momento pues no lo sabemos, habrá otro compañero que lo sepa hacer. Y una vez dicho esto, es que ya que hemos hecho la consulta algunas veces una interconsulta con su médico, pues son pacientes que los tenemos que tratar bien, por normal. Y son pacientes, eso sí, que debemos de darle una profilaxis bacteriana el día antes de la cirugía, el día antes o una hora antes. Casi siempre nosotros damos una amoxicilina 2 gramos antes, una hora antes de la intervención.
Pero por lo demás, igual que un paciente que esté sin ningún tipo de patología, nada más que... Ahora bien, Juan Antonio, en nuestra época se decía que aquello que hace que el diente quede implantado bien tiene que tener las fibras periodontales perfectamente sanas, que cuando aparecía una piorrea, que hablaremos en otro programa, si tienen la amabilidad de venir, acerca de este problema, se pensaba que aquello que mantenía al diente en su posición, ya habían algunos medicamentos en aquella época que nosotros hacíamos y le dábamos al paciente, en fin, pero que por lo general no tenían ningún tipo de eficacia, terminábamos haciendo la extracción. Y en el caso de los implantes dentales, ahora, que mucha gente a veces estará reticente en lo que se refiere a hacérselo, porque dirá, ¿voy a sufrir mucho? ¿No voy a sufrir mucho? ¿Me vale la pena? Porque ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo no me va a durar? Contale a la gente acerca de la seguridad de los implantes. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón. Todo el mundo pregunta, ¿cuánto me va a durar? Pues es que, a ver, en principio depende del tipo de paciente. Depende, uno se compra un coche, hago el símil del coche, y si uno se hace sus revisiones, su mantenimiento, su cambiacito y tal, pues tiene más posibilidades de que le dure muchísimo más el coche. En la boca pasa igual. Si uno tiene unas condiciones, tiene una periodontitis, por ejemplo, lo que he comentado, una piorrea, lo se conoce como piorrea, pero está tratado, mantenido, se le pueden colocar implantes. Pero claro, ese implante hay que cuidarlo igual o más que un diente. Entonces, ¿cuánto pueden durar? Pues ya digo, depende de la calidad del hueso que tenga, depende de cómo sea el diseño de la prótesis, porque hay prótesis que no están bien diseñadas y pueden dar problemas y puede fracasar un implante. O simplemente pacientes que no se cuidan lo suficiente esas prótesis, al final pues tiene impactación de comida y tal, y le pueden dar problemas, inflamarse la encía y perder el implante. Es decir, que un implante puede durar toda la vida, pero bueno, depende un poco del tipo de paciente y del cuidado que tenga el paciente. Pero los implantes son inicialmente, como decía, que no, en su época no había, pues de inicio de los 80, que fue Branneman allá en Suecia, donde empezó a poner implantes en conejos y al final vio que aquello se integraba. O sea que tenemos una disciplina joven, pero que tenemos casos, estudios que tienen 25 años en boca y no tienen ningún problema. Y eso sí, su mantenimiento, siempre insistimos en lo mismo, su mantenimiento, sus cuidados, etcétera, etcétera, pues para que tenga un buen pronóstico de vida. Muy bien, Javi, saltando un poco como los canguros australianos, vamos a hablar de los labios leporinos, cómo se forman, a qué afecta y qué es. Explicarle a la gente, en primer lugar, un labio leporino. Vale, un labio leporino es un defecto que se forma en el labio, se forma en el proceso embriológico cuando se está formando el feto, y son procesos que la única manera de solucionarlo es mediante cirugía. Puede haber algunas veces que se producen comunicaciones bucosinusales, que son ya tratamientos que hay que tratar con cirugía. Eso se nos escapa a nosotros ya de nuestra consulta diaria, del día a día. Entonces esos son pacientes que hay que remitirlos ya al servicio de maxilofacial, como hemos estado hablando antes, que nosotros llegamos hasta un punto, y a otro punto en el que el servicio de maxilofacial actúa. Y nada, algo más que decir. Sí, bueno, decir que son problemas que... Sí, son problemas congénitos que causa, bueno, pues no se sabe, causa, lo último que ha aparecido en los trabajos ha sido que se vea alguna alteración en un gen concreto que produce esa malformación, pero que es más frecuente de lo que la gente se piensa. En España a lo mejor no tanto, dice que en general dice que pasa en uno de cada 500 nacimientos, lo cual me parece mucho, pero hay países con muchísimos más casos, como por ejemplo pues puede ser los países de Oriente, la India, donde sí que tienen muchísimos casos de labio leporino. Y sobre todo pues hay que tratarlo precozmente, porque le puede producir no solamente secuelas psicológicas,
porque claro, aunque esté bien operado, hoy las operaciones son más, no son como hace 40 años, que se notaba mucho más la cicatriz y tal, pero que son problemas que el niño va sufriendo, pues por lo que decía Javi, porque no come bien, a veces hay comunicación, lo que bebe le sale por la nariz, y luego lo que digo, los problemas psicológicos que tiene. Entonces, no pasa tan habitualmente, pero pasa. O sea, es una situación que pasa y hay que tratarlo de forma precoz. Muy bien, demos otro saltito, Javi, y del labio leporino vayámonos al frenillo. ¿Qué es un frenillo? Y cómo, si se puede solucionar también esto del frenillo. El frenillo es una inserción que tenemos nosotros en la boca, que nos sujeta, que nos une el labio a la arcada. Son frenillos porque según la inserción a donde la tengamos, hay veces que nos encontramos una sonrisa gingival de las personas estas que la hemos visto muchas veces, que se nos ríen y se nos ve mucha encía, y hay veces que nos lo encontramos entre dientes y nos producen lo que llamamos los diastemas, que es la separación entre dientes, que hay que solucionarlos mediante cirugía, porque hay a veces que muchas madres que nos vienen y dicen: mira, es que mi hijo está con una separación entre los dientes, y nosotros vemos que el problema de esa separación es el frenillo, que aunque le pongamos bracket, si no quitamos la causa, no se nos va a solucionar a juntarnos los dientes. Entonces, pues los frenillos están que nos sirven para ayudar y para mantener la musculatura en su sitio. Juan Antonio nos habló de bracket. Entonces, explicarle a la gente por qué actualmente la ortodoncia, sí, se los estoy mirando con los brackets, cuando por ejemplo en mi época mi padre era protésico dental. En los anales de la Facultad de Odontología, en los libros, aparecen las primeras prótesis a placa, pero con ganchos. Por ejemplo, tenías un diente así, le ponías un gancho que hacía fuerza hacia adentro para traerlo, pero muy poca, porque se decía que si le hacías mucha, rompía la fibra del periodonto. Entonces te pasaban meses para traerlo. Desapareció todo aquello que aparece en fotos en los libros de la Facultad de Odontología de Montevideo. ¿Qué son los brackets y para qué se usan? A ver, los brackets pues son, digamos, unos dispositivos que forman parte de lo que es la ortodoncia fija, que pues se ubican en los dientes y sirve básicamente para hacer eso, para mover dientes. Hay lo que comentabas, que es la ortodoncia removible, que sí que es verdad que para pequeños casos sí que funciona, ¿vale? Pero para grandes casos o para grandes, digamos, alineamientos de dientes necesitamos fuerzas mayores, y para fuerzas mayores pues hoy día están los brackets, que son el dispositivo que llevo yo. Los hay transparentes, o del color del diente, los hay metálicos, y luego aparte de brackets se puede utilizar muchísimos más dispositivos. Hoy, no en todos los casos, lo que hablaba inicialmente, que no se puede hablar de café para todo, hoy hay un sistema que es el Invisalign, que se utiliza, es una férula transparente que va secuenciada, y es la ortodoncia invisible, lo que llaman la ortodoncia invisible, que no hace falta ponerse bracket, sino simplemente se ponen esos dispositivos, que ya digo que van secuenciados, y produce el mismo efecto que producen los brackets. Y luego tenemos otro tipo de ortodoncia, que es la lingual, que en vez de los brackets por fuera, van por dentro. Tiene una serie de inconvenientes, pues la molestia que supone tener ahí con el roce de la lengua continuo los brackets, pero bueno, eso es ortodoncia invisible, porque hoy día no todo el mundo está dispuesto a llevar brackets, sobre todo por el tema estético y por el problema de higiene, porque aquí hay que tener una higiene súper escrupulosa, o sea, súper escrupulosa. Disfunción temporomandibular. ¿Qué es una disfunción temporomandibular y cómo se puede solucionar? Pues la disfunción temporomandibular es cuando tenemos el problema en la articulación que une la mandíbula a la base del cráneo. Ahí encontramos un menisco articular, que es el que nos evita que ambos huesos se junten y se produzca una artrosis. Hay pues muchos pacientes que por el tema de bruxismo,
estar apretando toda la noche los dientes, que no descansen, produce un sobreestímulo a esos discos y hacen que esos discos estén totalmente apretados y con el paso del tiempo se van desgastando. Otros problemas que relacionados con la ATM puede ser un accidente, un golpe, que se dañan tanto las fibras como el menisco que rodea nuestra articulación. Los problemas que nos pueden ocasionar son desde un malestar diario, dolores de cabeza, cefaleas, mareos, cambios de humor, personas incluso que pueden afectarles a su día a día, a su día de trabajar, por relacionarse con su pareja. Yo tengo pues muchos casos de personas que nos vienen ya es que diciendo que me quite esto, ya han ido pues, a neurólogos, a una serie de especialistas. Entonces yo contemplo este problema como que hay que ayudarnos, que tiene que ser esto se soluciona bajo mi punto de vista y mi clínica diaria con un equipo multidisciplinar. Hay pues muchas veces que nosotros colocando tan solamente una férula no conseguimos atajar el problema. Sí que es verdad que le quitamos un paso, pero hay pues muchas veces que tienen que entrar ayudas como de logopedas, psicólogos, un fisioterapeuta. Yo en mi consulta diaria los problemas de ATM yo los trato siempre con la ayuda del osteópata. Él me ayuda a relajar toda esa musculatura, todas esas tensiones que hacen que le mandemos toda esa fuerza a la articulación. Y por eso que es una disciplina que hay que tratarla bajo mi punto de vista multidisciplinarmente. Que el que crea que se puede hacer solo, vale, pero yo creo que esto conforme va evolucionando todo, va evolucionando también la medicina y nos tenemos que ayudar uno a otro. Claro. Juan Antonio, Javi nos dijo un vocablo, bruxismo. Yo te voy a agregar otro, prognatismo. Explicarle a la gente, uno y otro, qué quieren decir. Bueno, bruxismo es lo que es el rechinar, lo que se conoce como rechinar los dientes, que sí que es verdad que está asociado pues eso a situaciones de estrés o digamos hábitos parafuncionales que tiene el paciente. Y el prognatismo es simplemente el avance mandibular, es decir, la posición avanzada de la mandíbula, que en sí no tiene relación uno con otro, pero sí que es verdad que el prognatismo, depende cómo esté, pues a lo mejor sí que requieren a veces tratamientos ortodónticos la mayoría de las veces tratamiento quirúrgico para llevar la mandíbula, hacer una cirugía ortognática, llevar la mandíbula a su posición, es decir, retruirla y luego volver a colocar ortodoncia para reponer, alinear los dientes. Y muchas de las veces requiere doble cirugía, es decir, el mismo acto quirúrgico, llevar esa mandíbula que está prognática hacia atrás y llevar el maxilar hacia adelante. Depende de los casos, pero son cirugías que realizan nuestros compañeros cirujanos maxilofaciales. Javi, ya no solo chino para mí, coreano, ortopantomografía y TAC dental, ¿qué es? Estas pruebas son dos pruebas diagnósticas que nosotros usamos en nuestra consulta. Una prueba que es más diaria, como de mano todos los días, es la ortopantomografía, que es una imagen en 2 dimensiones que nos engloba una valoración inicial del estado del paciente, a donde podemos ver por los diferentes, si se nos presenta un quiste, una carie entre los dientes, ver un globar de la boca, junto siempre con la exploración clínica y con una buena anamnesis y una historia clínica siempre.
Y un TAC dental es una imagen en 3 dimensiones que nos lo da los 3 planos, tanto en el plano sagital, coronal como axial. ¿Vale? Nosotros lo usamos para la cirugía, para ver algo en concreto, como hemos estado hablando antes de las muelas del juicio, ver por dónde nos pasa ese nervio, si nos pasa por delante o por detrás del diente, porque la ortopantomografía nos da una imagen en 2 dimensiones, que no sabemos, nos da solo una altura, pero no nos da el fondo, que es a donde nosotros, cuando vamos a realizar una cirugía, tenemos que saber tanto altura como en anchura, para poner un implante o poner otro, o una forma o otro, hacer un diseño o hacer otro. Son pruebas que para mí son fundamentales. Un TAC para hacer un implante yo lo veo necesario. Antes, hacía 8 o 10 años, hacer un TAC, aparte de que era muy caro, ahora han bajado los precios como todo, pero es una prueba que nos da tanta información que yo creo que no se puede prescindir de ella, por lo que hay que hacérsela. Juan Antonio, sobre todo te enfoco esta pregunta para las chicas, para las mujeres que son tan coquetas. Hemos hablado de diastema, hemos hablado de pronatismo. Dijimos que el diastema es una separación, por ejemplo, entre los 2 centrales, y aparece allí, a muchos les parece lindo, les parece muy coqueto el tener esa separación entre los 2 centrales, un diastema, y el pronatismo, perdón la expresión, cara de caballo, tener un poco, ¿no? Entonces, muchísimas mujeres quisieran corregir esto. ¿Se puede corregir uno y otro? ¿El pronatismo? Yo te hablo del diastema y el pronatismo. Sí, bueno, primero decir que las mujeres son coquetas y los otros también. Yo creo que estamos igualando. Sí, claro, o sea, lo que es el diastema, pues como decía Javier anteriormente, como es una separación entre dientes, no solamente entre los centrales, sino entre dientes, primero ver la causa. Si la causa de los centrales es el frenillo, pues eliminar el frenillo y luego cerrarlo con una aparatología ortodóntica. Y el pronatismo igual, el pronatismo, como expliqué anteriormente, con una cirugía, si es un pronatismo verdadero, porque hay que hacer estudios, hay que hacer radiografías laterales, escáneres, etcétera, ver realmente de dónde deriva, porque a veces hay lo que se denomina un pseudopronatismo. Por ejemplo, la gente mayor, la gente de avanzada edad, edéntula, que no tiene dientes, siempre tiene la imagen característica de la mandíbula hacia adelante. Pero eso es porque al no tener dientes no tiene referencia y hace un pseudopronatismo, se avanza la mandíbula hacia adelante, pero no es real, la mayoría de veces no es real, es pseudo. En el caso del resto hay que ver, ya digo, las causas y todo. Bueno, en muy pocos casos hay inconvenientes rígidos que impiden hacer una. Y luego a veces hay otra técnica también que me gusta mucho, porque es muy coqueto y que a veces uno no tiene pronatismo pero tiene la barbilla muy prominente, como le pasaba a nuestra reina que lo operaron. Y entonces simplemente hace una mentoplastia, que es muy fácil, eliminarle un poquito de mentón y ya eso que parece un pronatismo y que no lo es, pues se corrige y ya se ven los resultados. Usaste la palabra edéntulo, desdentado. Sí. ¿Qué sucede cuando la parte posterior está desdentada y por lo tanto la altura ósea es escasa? ¿Cómo se soluciona? Bueno, hacemos los dos. Empieza y termina. Bueno, cuando en el sector posterior nos encontramos con poca altura ósea para nosotros poder poner un implante, siempre que porque el paciente no se quiera poner una prótesis removible, de las de quita y pon, de toda la vida, pero eso cada vez se va quedando más obsoleto. Cada vez el paciente pues va buscando más lo fijo. Pero bueno, dicho esto, Mirto, cuando tenemos muy poca altura, lo que solemos hacer es lo que llamamos hacer una elevación de seno maxilar. Abrimos una ventana lateral por vestíbulo de la zona ósea
y entonces elevamos la membrana. Ahí nos presenta una membrana y la elevamos y lo rellenamos con hueso. Y entonces es que volvemos a cerrar y ahí empezamos ya a ganar altura. Tú que estás más... Bueno, sí, lo que estaba comentando Pero Javier más o era menos. el maxilar superior. Por ejemplo, en mandíbula, a veces nos encontramos esa situación, que no tenemos... Lo primero, pedir un escáner, lo que hablamos anteriormente, para ver realmente los milímetros exactos de hueso que tenemos. Y cuando no hay hueso no se puede poner implante. Quiero decir, si no hay, pues hay que conseguir hueso. ¿Cómo podemos conseguir hueso? Pues hay muchísimas técnicas. Hay técnicas que es distracción ósea, que es con un dispositivo ir aumentando paulatinamente lo que es la altura de hueso, haciendo una distracción. Puede ser con injerto óseo de otra zona del cuerpo, depende de la cantidad de otra zona del cuerpo que dona y se coloca ahí en bloque. O a veces, si no mucha cantidad, pero hay que hacer una cirugía previa. Yo creo que en la mayoría de casos, y eso nos pasa en la consulta, no está dispuesta a asumir tantas cirugías. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen otra mentalidad y les da igual pasar por 5 cirugías. Nosotros, pues a lo mejor somos más prácticos, o no, y no entendemos a veces que para conseguir colocar algo y tener luego, pues eso, no lo mismo llevar una prótesis de quitar y poner que hacer implantes. Simplemente colocando hueso cuando no hay y que nos permita colocar implantes, pues es que la diferencia es bien mal, pero hay que hacer cirugías que ya digo, y no son tan complicadas, aunque parezca así que explicado parece mucha cosa, pero que realmente no son tan complicadas y le puede proporcionar al paciente pues un confort y sobre todo una calidad de vida a la hora de una función importante. Y tenemos otra, perdona que te corte, Sí. Milton, pero para que los espectadores, cuando se produce una gran atrofia, que no tenemos hueso ya casi ninguno, es que tenemos los implantes cigomáticos. Son implantes de una dimensión más larga que van anclados al cigoma de la cabeza. Son implantes de casi 40 milímetros, son implantes grandes. Entonces que hay pues diferentes alternativas pues para solucionar el amplio abanico que tenemos todos los días en la clínica, porque como veníamos diciendo antes de lo del vecino, cada paciente es diferente y lo que a uno le va bien, a otro le puede ir mal. Claro. Bueno, para terminar, 2 preguntas. Una a ti, la última a él. Él nos habló del seno maxilar. Explicar a la gente, en nuestra época, lo del seno maxilar era peligrosísimo. Hablar del seno maxilar. ¿Por qué? ¿Y qué es el seno maxilar? Bueno, nuestro cráneo, nuestra cabeza, para que pese menos, tiene muchísimos senos. Tenemos los senos maxilares, los senos frontales, etc. Entonces, simplemente su función es que pese menos el cráneo. O sea, nacimos así para que pese menos el cráneo. Esos senos están recubiertos de una membrana. Entonces, cuando realizamos una ortopantomografía, una panorámica, un escáner, cada persona tiene desde la encía, o sea, desde el hueso hasta el seno, una determinada altura. No todo el mundo tiene el mismo tamaño de seno, hay gente que tiene el seno más pequeño, más grande, uno tiene tabicado, otro no está tabicado. Pero hoy día, por ejemplo, para realizar un injerto o una colocación de implantes, elevar hoy en día el seno es una cirugía. Hace 40 años o 30 era, pero hoy día es muy fácil, el postoperatorio es muy bueno y simplemente consiste pues eso, en elevar la membrana, impactar ahí hueso por debajo de la membrana, es decir, si tenemos 5 milímetros, pues conseguir lo que necesitemos, y luego una vez que el hueso regenera y el hueso endurece, madura, pues ya colocar los implantes. A veces se pueden colocar al mismo tiempo, ¿no? Pero quieren manipular la membrana bien manipulada y con un profesional con experiencia, pero es como todo. Si va alguien que no tiene experiencia, pues al final perfora el seno, puede provocar sinusitis. Bien hecho, no hay que tener miedo a hacer una elevación del seno, porque es una cosa de la práctica diaria, vamos. Muy bien, a la última pregunta le pegan un sorbo cada uno, porque yo estimo que es muy importante. ¿Qué opinan ustedes, empezá vos, Javi, acerca de las franquicias dentales, de las universidades privadas y de lo que yo no tengo ni idea lo que es el número clausus? Vale,
Bueno, esta pregunta es una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando nos reunimos los compañeros. Es como la pregunta que siempre sale. Yo creo que, perdona, que si hace la primera pregunta nos comemos el programa entero, Sí. ¿eh? Entonces es una pregunta que dice, franquicia sí, franquicias no, el paciente que vaya a la franquicia sí, que vaya a una clínica privada. Yo soy de los que digo que una franquicia puede ir bien. Yo tengo compañeros trabajando en franquicia y todo está en el profesional que trabaje allí. Hay que ver al paciente, yo se lo digo por muchas veces a mis compañeros, que hay que ver al paciente como un nombre, no como un número. Yo me acuerdo cuando estaba yo estudiando en la facultad, un profesor mío que me dijo una vez, dice, el día que mires la agenda y vea a los pacientes como un número, cierra la consulta y dedícate otra cosa, porque ya no pasamos a la parte humana. Entonces, las franquicias sí, franquicias no. Hay franquicias con profesionales buenos y franquicias con profesionales malos. Que lo que nos pasa pues muchas veces que en las franquicias, que el que manda no es el odontólogo, es el director comercial, que lo único que quieren es dinero y dinero y sobretratamiento. Entonces, por lo que muchas veces, no es por decir ningún nombre de ninguna franquicia, pero hay franquicias que han abusado de la confianza del paciente, porque cuando un paciente se nos sienta en nuestro sillón, él quiere que lo tratemos como si fuera nuestra madre, por así decirlo. Entonces yo opino que franquicias y franquicias no. Sí, es según el profesional que las trate. ¿Y las universidades privadas? Bueno, a ver, Le has tocado. yo, personalmente, una opinión muy personal, yo no estoy en contra de las universidades privadas, como no estoy en contra de los hospitales privados, o sea, no estoy en contra de lo privado, yo personalmente. Lo que pasa es que hay universidades privadas y privadas, ¿vale? Hay las privadas que, como dice Javi, como las clínicas, que a veces son un poquito mercantilistas, ¿eh? Y hay privadas en las cuales pues se enfoca mucho a una buena profesionalidad, a una buena docencia, etcétera. Estamos en la región de Murcia. Yo lo que opino, por ejemplo, en Murcia tenemos una universidad privada, que es la UCAM. Yo no estoy en contra de la presencia de la UCAM, ni muchísimo menos, pero, por ejemplo, con lo que respecta a nosotros, que es odontología, creo, a mi parecer, que para ser una región uniprovincial, tener dos universidades con 2 facultades de odontología, en las cuales van a salir cada año pues casi 100, 120 profesionales de odontólogos, lo veo excesivo. Lo veo excesivo pues porque al final pasa lo que pasa. Yo soy profesor de la universidad y a mí me duele mucho ver cómo salen alumnos de quinto que no encuentran trabajo, que tienen que trabajar en sitios con unas condiciones muy precarias. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo. Yo sé que hay muchísimos abogados y muchísimos, pero bueno, yo veo por lo que me interesa, que es la odontología. Y hay sitios como Castilla-La Mancha, que no tienen facultad de odontología, sitios como Andalucía, que solamente, Andalucía que tiene 8 provincias, solo hay 2 facultades de odontología, en Sevilla y en Granada, y Murcia, que es uniprovincial, tiene 2 facultades de odontología, además en la misma ciudad, en Murcia. Entonces yo lo veo excesivo. Yo digo, no estoy en contra, per se, a lo privado, pero también hay que pensar las cosas. O sea, no podemos llevar a nuestros compañeros al final al fracaso, o a que estén trabajando en algo que no es lo que ansían o lo que tienen vocación. Es que es triste. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Espero que dentro de muy poquitas semanas podamos volver a hablar sobre este tema, que es una de las, como dije al principio, de las pasiones de mi vida, y entonces me encantaría volver a conversar con los dos. Y a ustedes, decirles entonces que yo le doy al like y comparto absolutamente todo lo que han dicho ellos en la noche de hoy. Y además, que no se olviden, como decía Mafalda, a través del espectacular Kino, sonríanle a la vida todo el día, todo el año, pero yendo a la consulta
de grandes profesionales, entonces, como Juan Antonio y Javi. Hasta la semana que viene.